Hola, mi grupo está conformado por Santiago Bernal, Manuel Carvajal, Tomás López y Martín Trujillo. Y el día de hoy les vamos a hablar acerca de las ondas, las vibraciones y el efecto Doppler. Comencemos. Las ondas. ¿Qué son las ondas? Las ondas es la transmisión de energía sin desplazamiento de materia. ¿Eso qué quiere decir? Es una perturbación o una agitación que se desplaza en un ambiente determinado donde luego este fenómeno vuelve a quedar en su estado natural. Como acá se puede ver, ese es un ejemplo de una onda nuclear. Son ejemplos, y estas ondas son ejemplos de ondas longitudinales. Principalmente existen tres tipos de ondas. Está la onda audible, la infrasónica y la ultrasónica. La audible se caracteriza porque es la onda que permite la sensibilidad del oído humano, que está entre los 20 y los 20.000 Hz. Las ondas infrasónicas tienen frecuencias menores a la gama audible, mientras que las ondas ultrasónicas tienen la frecuencia mayor a la gama audible. Ahora bien, ya que introducimos el tema de qué son las ondas, vamos a enfocarnos, vamos a especializarnos en la intensidad del sonido y las ondas esféricas. Para comenzar, la intensidad del sonido es la razón con la que fluye la energía a través de la superficie, siendo esta la potencia dividida por el área de la superficie A, como muy bien acá se muestra en la fórmula, donde I es la intensidad del sonido, P es la potencia, A es el área de la superficie. Umbral de la audabilidad. ¿Esto qué es, básicamente? Muchos lo conocen como la intensidad del sonido inicial. ¿Qué es esto? Es básicamente, pues, lo que todo el sonido como inicio. La intensidad del sonido inicial tiene como fórmula de 1 por 10 a la -12 watts por metro cuadrado. Acá, este -12 está al cuadrado. Y por último, está el nivel de intensidad de decibeles, que es representado de la siguiente forma, donde bueno, decibeles es igual a 10 por logaritmo de intensidad sobre la intensidad del sonido inicial. Por lo tanto, la intensidad está y que se presenta acá, la intensidad del sonido que se quiere buscar o que se quiere encontrar, mientras que la I sub 0 es la intensidad del sonido inicial, que es este valor de acá, que son 10 por 12, por 1 por 10 a la -12 watts por metro cuadrado. Ahora bien, las ondas esféricas y planas, ¿qué son? Es la onda en la que el objeto esférico oscila de manera que su radio cambie, de que su radio cambie periódicamente. Esto también se da como de esta manera, es la misma fórmula que presenté anteriormente, es la intensidad del sonido, que es igual a potencia sobre el área. Pero en este caso no es la potencia en sí, es la potencia promedio sobre el área de la superficie, que es 4pi r al cuadrado. Ahora, la intensidad de una onda esférica es producida por una fuente puntual. Y esto se ve últimamente relacionado con el efecto Doppler. ¿Dónde? ¿El efecto Doppler qué es? Muchos se preguntarán. El efecto Doppler es aquel cambio en la frecuencia que se presenta cuando existe un movimiento relativo de la fuente del sonido a comparación del observador. La fórmula del efecto Doppler es esta que podemos ver acá, donde esta F inicial o efectiva es conocida como la frecuencia del observador. Que esto es igual a velocidad más o sea, bueno, velocidad del sonido más la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido más o menos la velocidad de la fuente. Esto multiplicado por la frecuencia emitida por la fuente. ¿Dónde? Pues bueno, acá básicamente ya lo expliqué. FO, que es esta, es la F' en este caso, sería esta. eh, la frecuencia del observador del sonido, la fs, que en este caso, en esta fórmula, vendría siendo la fo, o la f sub 0, es la frecuencia de la fuente. La v solita es la velocidad del sonido y la v sub 0, o bueno, o es la velocidad del observador en la que se encuentra. Como al igual, es la velocidad s, que es la velocidad de la fuente. Ahora bien, esta fórmula acá tiene complici- como su complejidad, más que nada, donde esta fórmula depende entre los signos, dependiendo de lo que nos esté como pidiendo el problema. Entonces, si el observador, o sea, si el observador se está acercando a la fuente, la fórmula queda de tal manera de que velocidad, o sea, queda la frecuencia del observador es igual a la frecuencia de la fuente por esto multiplicado por la velocidad del sonido más la velocidad del observador sobre
la velocidad. ¿Por qué? Porque pues la velocidad de la fuente estaría quieta, o sea, estaría en estado de reposo, por lo tanto sería cero. Ahora, cuando el observador se está alejando de la fuente, sería al revés. Entonces, básicamente, en vez de estar sumando acá arriba, estaría restando. Por lo que quedaría, la frecuencia del observador es igual a la frecuencia de la fuente, este multiplicado por la velocidad menos la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido. Ahora bien, esto es en el caso uno donde es el observador, cuando el observador o se acerca o se aleja a la fuente. Ahora bien, si la fuente es la que se está acercando o alejando del observador, que se cambiaría totalmente. Donde la frecuencia del observador, ahora, si la fuente se está acercando, en este caso, no sé, un ejemplo de una fuente podría ser una ambulancia, si la ambulancia se está acercando a una persona, esa persona tendría que utilizar, por así decirlo, esta fórmula para encontrar la frecuencia. Donde la frecuencia del observador es igual a la frecuencia de la fuente por la velocidad, como bien expliqué en la parte anterior. Si la velocidad del observador es cero, pues B, o sea, la velocidad del sonido, que es 343 metros por segundo. La velocidad del sonido más la velocidad del observador, que la velocidad del observador es cero, pues daría solo 343, que es la misma velocidad del sonido. Ahora bien, volví, reitero. Si la fuente es la que se está acercando, la fórmula para utilizar sería frecuencia del observador es igual a la frecuencia de la fuente por la velocidad sobre velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Ahora bien, si la fuente es la que se está alejando, sería la fórmula que se tendría que utilizar, vendría siendo la frecuencia del observador es igual a la frecuencia de la fuente, que esto está multiplicado por la velocidad del sonido sobre velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. Y así es como podemos concluir que exactamente es el efecto Doppler. Bueno, a continuación vamos a realizar el siguiente experimento. Para este solo necesitamos una copa de vidrio y agua para llenar esta copa de vidrio. Primero, cuando la copa ya esté llena, necesitamos agarrar con una mano la base de la copa. Y ahora, con la otra mano, nos mojamos un dedo y comenzamos a frotar el borde de la copa. Como podemos observar, se va a generar un sonido. Lo interesante de este experimento es que entre más agua tenga la copa de vidrio, más grave va a ser el sonido. Ahora, lo verdaderamente importante y lo que se necesita analizar de este experimento son las ondas que se producen gracias a este sonido. Como ya dije, entre más agua tenga esta copa, más grave va a ser el sonido que esta misma produzca. ¿Qué relación tiene este sonido con las ondas? Bueno, resulta que entre más grave sea el sonido, menor frecuencia va a tener el mismo. Y ahora, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de ondas que se producen en un segundo. Una conclusión al analizar el efecto Doppler es que cuando la fuente de sonido se acerca, el sonido se escucha o se percibe más agudo y cuando se aleja, se percibe más grave. Por lo cual, en este experimento veremos que con un parlante podemos evidenciar que cuando el sonido se aleja de la fuente, podemos escucharlo más grave y cuando el sonido se acerca es más agudo, aunque sea el mismo sonido. Entonces, ahora en este experimento explicaremos cómo las ondas sonoras viajan en un medio, en este caso pues un medio de aire, tiene una velocidad de 331 metros por segundo, y pues cómo las ondas sonoras pasan. En este caso, pues lo que vamos a necesitar es una botella, un globo, tijeras, una vela y un encendedor. Entonces, es que vamos a cortar la botella por la mitad, vamos a sacarle la mitad, vamos a cortar la parte de arriba del globo y pues lo vamos a como enrollar acá en la botella. Ya con esto, pues, ya con esto que previamente lo he hecho, vamos a prender la vela acá con el encendedor. Entonces, pues voy a jalar el globo hacia atrás y lo suelto. Como ven, esto genera un ruido, una onda sonora. Esta onda sonora, que si la podemos sacar, se mueve en un medio, pues va a apagar la vela, como se puede ver. Esto debido a que como le quita el aire al moverse a una velocidad, pues como ya dije, de 330 metros por segundo, pues le quita el oxígeno a la flama, lo que implica que se apaga. Entonces, pues, sí,
volvemos a aplicar la misma fuerza, pues se obtiene el mismo resultado, lo que muestra como la onda en este medio, en este aire, puede quitar el oxígeno y pues hacer que se apague la vela.